Mi experiencia con la tecnología de pequeña realmente no la tengo muy claro, no sé. Lo que sí tenía muy claro es que yo de pequeña no quería ser princesa, quería ser maestra. Ezagutzen dut jendea esaten duena argi zeukala txikitatik ingenieroak izan nahi zutela, edo ikertu egin nahi zutela, edo... Ez? Eta nik hori ez dut horrela bizi izan. Nik ez naukan nola pretentzio handirik, ez nahi izan astronauta eta horrelako gauzarik. Yo me imaginaba la tecnología a través de lo que veía en el cine o en la televisión. Que lo que me gustaba era la idea de que inteligencias artificiales pudiesen controlar sistemas para hacer un poco la vida mejor. Etorkizuneko teknologia imaginatzen nuen, mundu idiliko batentzako edo mundu utopiko batera bideratua bezala, ez? Baina nagusi egiten naizela, mundu distopikoago batera ikusten ari naiz dijoala edo dijoazela teknologia hauek. Vivimos una época en la cual la evolución tecnológica está siendo exponencial y también la adopción por parte de la sociedad. Veo dos cosas que nos vienen. Una es la domesticación del caos, la domesticación de lo aleatorio, y luego la segunda es la revolución cognitiva. Edo, simil bat egiten dut jazz musikarekin. Non jazz musikan azkenean improvisazioa da nagusi eta kolaborazioak edo aurretik definitu ez zeuden konportamentuak sortzen dira. Eta nik horrelako zoze ikusten dut ere etorkizuneko planta produktiboetan adibidez. Guztia, guztiok eta guztiz interkonektatuta. Viviremos en un mundo probablemente altamente automatizado. Habrá coches autónomos, pero también las ciudades están automatizadas. Tú cuando estés en una ciudad y vayas de un punto A a B, tú probablemente no decidas cómo vas. Será un sistema que gestiona esos coches y esas flotas. Y aparecerán problemas éticos. ¿Quién decide quién llega primero? Si alguien paga un premium, ¿va a llegar antes? ¿Y qué ocurriría si hay un caso de una catástrofe, por ejemplo? ¿Quién va a tener autorización de salir a la ciudad? ¿Cómo se prioriza la salida? Creo que nos movemos demasiado deprisa, vamos demasiado deprisa y no pensamos dónde vamos. Yo le pediría a la tecnología que contara con todas las demás ciencias, que contara con la sociología, con la psicología, con la filosofía. La tecnología tiene que ser ética. Y no voy a decir nada más. La tecnología como tal es un medio, es una herramienta. Lo moldea el mercado y la sociedad. Entonces va a ser más cómo se moldea a futuro y cómo aprendemos los errores para que esa tecnología sea útil y sea equilibrada.